La confesión, su práctica fructífera. Este maravilloso y práctico librito explica de forma clara y minuciosa cómo hacer una buena confesión, pero en mucho mayor detalle de lo que se cubre en la mayoría de los catecismos. Incluye un examen de conciencia, además de un análisis sobre la conciencia laxa, la conciencia escrupulosa y la conciencia dudosa, la contrición y sus cualidades necesarias, el propósito de enmienda y sus cualidades necesarias, evitando las ocasiones próximas de pecado, la propia confesión de los pecados al sacerdote y la penitencia dada por el sacerdote. Este librito también explica la contrición perfecta e imperfecta y la forma de hacer actos de contrición perfecta. Luego, considera la confesión sacrílega, la forma de corregir una mala confesión y las razones para la confesión general. La confesión de los pecados veniales y analiza también, así como los muchos no anunciados beneficios de la confesión frecuente. Después de estas hermosas y claras explicaciones, el librito guía al lector en la preparación para una buena confesión, incluyendo un examen de conciencia basado en los 10 mandamientos de Dios, los 6 preceptos de la Iglesia, los 7 pecados capitales, las obligaciones propias del particular estado de vida de uno y las obras de misericordia corporales y espirituales. También se incluyen consideraciones para estimular la contrición y la oración antes y después de la confesión. Este realmente es un pequeño manual valiosísimo sobre la confesión, lleno de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia acerca del sacramento de la penitencia, un sacramento que es a la vez salvación para aquellos en pecado mortal y medio fácil, pero muy descuidado, para crecer en santidad para todos los católicos. La confesión, su práctica fructífera, es un maravilloso librito de cómo hacer que todo católico debiera leer y luego llevar siempre en el bolso o en la guantera, pues este libro debe ser llevado a la iglesia y utilizado y revisado una y otra vez, ya que para la mayoría de las personas la confesión es la clave para la salvación. Y la confesión, su práctica fructífera, explica todo lo necesario para hacer una buena confesión. Por lo tanto, estamos ofreciendo este librito de este modo, con el fin de llegar a tantas personas como sea posible. La cuestión es la salvación de las almas y la paz en el mundo. Muchos de los que habían abrazado la fe vinieron a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaron delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba unas 50.000 monedas de plata. Hechos 19, 18, 19. La confesión, su práctica fructífera. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan 20, 21, 23. Contenido: las bendiciones de la confesión, las 5 cosas necesarias para una buena confesión, examen de conciencia,
conciencias falsas y sus remedios, conciencia laxa, la conciencia escrupulosa, la conciencia dudosa, cómo hacer un buen examen de conciencia, la contrición, las cualidades de la contrición interior, la contrición sobrenatural, la contrición perfecta e imperfecta, la contrición universal, la máxima contrición, recaídas en pecados anteriores. Propósito de enmienda, las ocasiones de pecado, el propósito de enmienda debe ser específico. Confesión y absolución, la confesión de los pecados, cualidades de una buena confesión, la confesión de los pecados veniales, las confesiones sacrílegas, la confesión general, la confesión frecuente, la absolución del sacerdote, santificación, la penitencia sacramental, las penitencias voluntarias, las indulgencias. ¿Cómo hacer una buena confesión? El examen de conciencia, oración inicial, puntos para el examen de conciencia, 10 mandamientos de Dios, los 6 preceptos de la Iglesia, los 7 pecados capitales, deberes de los particulares estados de vida, obras de misericordias corporales y espirituales, consideraciones para estimular la contrición, la enormidad del pecado, beneficios de Dios para mí, el amor a Jesucristo, oraciones para antes de la confesión, acto de contrición y propósito de enmienda, oración ante un crucifijo, oración de Santa Gertrudis, acto de contrición corto y eficaz. El modo más fácil de ir a la confesión, oraciones para después de la confesión, Salmo 102, oración de acción de gracias, oración para antes de realizar la penitencia sacramental. Capítulo 1. Las bendiciones de la confesión. Dichosos los que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Los católicos verdaderamente se pueden llamar bendecidos por los medios que tienen para lavar las vestiduras de sus almas manchadas por el pecado en la preciosa sangre del Cordero de Dios en el sacramento de la penitencia. No hay duda de que la confesión, especialmente la confesión frecuente, es una bendición de valor incomparable para la humanidad. El hombre no puede esperar mayor bendición en esta tierra que la verdadera paz del alma. El sacramento de la penitencia es una fuente perenne de paz. Es una fuente de consuelo indecible a los corazones humanos. Este sacramento da a cualquier y a cada un miembro de la Iglesia Católica que ha transgredido las leyes santas de Dios un medio fácil y sencillo para obtener el perdón completo y ser restaurado a su amistad. Este es su primer y principal efecto. Su segundo efecto es de acabar con la pena de vida por los pecados, la pena eterna por completo y la pena temporal en su totalidad o parcialmente, de acuerdo a las disposiciones del penitente. Cierra las puertas del infierno y se abren para tragarse en el abismo infernal a las almas que deliberadamente se apartan de Dios por el pecado mortal y que rompen los vínculos que las unen a Él, prefiriendo su propia voluntad a la de Él. Una buena confesión abre de nuevo las puertas del cielo, se prohíbe la entrada a las almas mientras se mantengan en estado de pecado mortal. Viste a las almas con la hermosa prenda nupcial de la gracia santificante, o hace la prenda aún más bella si el alma ya la posee. Restaura méritos pasados que se pierden incluso con un solo pecado mortal.
hace al alma de nuevo capaz de realizar actos meritorios de una recompensa eterna, lo cual es imposible si está en pecado mortal. Confiere gracias sacramentales, es decir, poderosas ayudas sobrenaturales para evitar el pecado en el futuro y perseverar en el servicio de Dios. Manda una petición para obtener las gracias especiales que el alma necesita para llevar una vida agradable a Dios. Por último, controla pasiones pecaminosas e inclinaciones al mal. Para participar en mayor medida de estas bendiciones del sacramento de la penitencia, es necesario que el penitente sepa cómo hacer una buena confesión. Este manual es un intento de ayudar a las almas en este importante asunto, explicando los 5 requisitos de una buena confesión, además de varios puntos que son de vital importancia para la fructuosa recepción de este sacramento. Capítulo 2. Las 5 cosas necesarias para una buena confesión. Como todo católico bien instruido sabe, las 5 cosas necesarias para una buena confesión son: primero, un examen de conciencia; segundo, contrición o dolor por el pecado; tercero, un firme propósito de enmienda; cuarto, la confesión del pecado de uno a un sacerdote; y quinto, la aceptación de la penitencia de uno, haciendo reparación por el pecado. Examen de conciencia. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Lucas 17:14. Esta orden fue la orden dada por nuestro Señor a los 10 leprosos que había sanado. Este es también el mandato que Dios da a las almas que han contraído la enfermedad, mucho más repugnante de la lepra espiritual, es decir, el pecado. El sacerdote ha sido designado por nuestro Señor como un médico espiritual para curar las enfermedades del alma. Pero para hacerlo, el sacerdote, como cualquier otro médico, debe conocer la naturaleza de la enfermedad. En otras palabras, debe conocer los pecados que se han cometido. El penitente, por lo tanto, debe darle a conocer el estado exacto de su alma para obtener este conocimiento de sí mismo. Es sin duda necesario para el penitente examinar seriamente su vida desde el momento de su última confesión, reflexionando sobre sus pensamientos, palabras, obras y omisiones. Este escrutinio interior de uno mismo se llama examen de conciencia. Debería ser realizado con serenidad y cuidado, teniendo en cuenta la advertencia de San Pablo: si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos condenados. 1 Corintios 11:31. Conciencias falsas y sus remedios. El examen de conciencia diligente debería traer claramente a la mente del penitente sus pecados de pensamiento, palabra, obra, deseo y omisión de acuerdo a su tipo, su número y sus circunstancias relevantes. En este examen, 2 faltas deben ser evitadas: la laxitud o negligencia y la escrupulosidad. La conciencia laxa. Una conciencia laxa es una falsa conciencia. Es errónea porque es acomodadiza y muy de mente abierta. Pasa por alto pecados graves como si fueran de pequeña consecuencia. Cristo reprochó a los fariseos ciegos por esta falta, diciendo que eran guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Mateo 23:24. La conciencia laxa necesita del temor de Dios, que la Escritura nos dice: es el comienzo de la sabiduría. Salmo 110.
El alma no piensa en la omnipotencia de Dios y en la justicia retributiva. Presuntuosamente e intencionadamente se engaña a sí misma. Por último, llega a considerar asuntos graves como de poca importancia. De esta manera, se pone a sí misma en grave peligro de perderse para siempre. Ya que todos deberíamos y debemos de vivir de acuerdo a una recta conciencia, es imperativa para acabar con todas las actitudes equivocadas a fin de que este mentor que Dios nos ha dado pueda ser un guía seguro en nuestra vida espiritual. Una persona que tiene una conciencia laxa debe tratar de remediarla meditando con frecuencia la enormidad del pecado y de la brevedad de la vida, sobre la pasión de nuestro Señor y sobre los castigos horribles y sin fin del infierno. Debería orar al Espíritu Santo por el don del verdadero discernimiento con respecto al pecado, por un santo y adecuado temor de Dios, por un verdadero horror al pecado, por arrepentimiento sincero por sus pecados y por una permanente compunción de corazón. La conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es de mente estrecha y tímida. Siempre está en un estado de confusión y perturbación. Está oscurecida, por así decirlo, por una niebla y es incapaz de discernir entre el bien y el mal, entre el pecado y la tentación. Persiste en ver grave mal moral donde no existe. A veces la escrupulosidad es permitida como una visita o una prueba de Dios, quien en sus inescrutables consejos lo permite para el bien del alma y para mayor gloria suya. Pero Dios es el Dios de la paz y del amor, y no desea que las almas sean molestadas durante mucho tiempo por tal prueba. Por lo tanto, cuando la escrupulosidad viene de Dios, por lo general cesa después de un tiempo, si el alma es humilde y obediente. Los escrúpulos también pueden ser una tentación del diablo. En la mayoría de los casos, sin embargo, proceden de causas puramente naturales. Ciertas condiciones de la mente y el nerviosismo del cuerpo, problemas de salud, melancolía, pueden producir escrúpulos. Esta enfermedad de la conciencia puede llegar a un grado donde el alma ya no es capaz de pasar un juicio sereno y razonable sobre determinadas cuestiones morales, o incluso sobre cualquier cuestión de bien o mal. Una persona escrupulosa no tiene luz para ver las cosas en su verdadero aspecto. A menudo le falta humildad y sumisión a su guía espiritual, y tiene la autosuficiencia y la voluntad propia. Sí, es así. Se enfrenta al peligro de caer en el primer error, la laxitud, y eventualmente su estado continuo de ansiedad puede afectar su mente. Una persona escrupulosa necesita cultivar una confianza amorosa en Dios, como la de un niño, y debe obedecer a su confesor sin cuestionamientos. Los guías espirituales están de acuerdo en que la obediencia incondicional al confesor es el elemento más necesario para derrotar la escrupulosidad, y es a menudo el único medio de rescate. La meditación sobre los atributos de Dios, de bondad, misericordia y amor, ayudará al alma afligida de escrúpulos a conseguir la confianza y fidelidad en Dios. La persona debería evitar el ocio y todas las circunstancias extremas que pueden producir o aumentar sus escrúpulos. En lugar de examinar minuciosamente una y otra vez toda pequeña falta que tiende a exagerar, el alma escrupulosa debe mirar sus escrúpulos así como un pequeño niño que reposa en los brazos de su amoroso padre mira a un perro ladrando ferozmente abajo en la tierra.
porque así como el perro no puede hacerle daño al niño en lo más mínimo mientras se mantenga en los brazos de su padre, tampoco los escrúpulos pueden dañar al alma con tal de que honestamente busque agradar a Dios y confíe en su amor. Con actos de amor y confianza en Dios y con completa obediencia al confesor, que hay que subrayar una vez más, por lo general, el alma puede alcanzar con el tiempo la paz de una verdadera conciencia. La conciencia dudosa. A menudo las personas se encuentran en un estado de incertidumbre en cuanto a si un acto es o no pecado. Es un principio moral que a uno no se le está permitido actuar cuando está en tal estado de duda real. San Pablo dice: y todo lo que no se hace de buena fe es pecado. Romanos 14:23. Si uno no está seguro si un determinado acto es pecado o no, es pecado realizar tal acto. La razón es que lo que tal persona demuestra es que está tan listo para hacer el mal como para hacer el bien. Cierto grado de certeza moral, es decir, como sería considerado suficiente por una persona prudente ordinaria, es necesario. Como ejemplo, tomemos una duda que pudiera surgir en relación con el ayuno y la abstinencia. En la víspera de una fiesta, la persona sabe que las vigilias de algunas grandes fiestas son días de ayuno y abstinencia de carne, pero la pregunta surge en su mente como si el día antes de la fiesta de la Ascensión es o no tal día. Si comió carne en ese día, asumiendo que ese día no fue día de ayuno y abstinencia, pero no se tomó la molestia de averiguarlo a ciencia cierta, pecaría por lo tanto, incluso a pesar que el ayuno y la abstinencia no fueran prescriptos en realidad por la Iglesia. Su deber es asegurarse, si puede, si es o no un día de ayuno y de abstinencia, y de actuar como corresponde. Esto normalmente se puede hacer investigando o tomando como referencia un calendario católico, aunque pueden surgir circunstancias en las que sería imposible en el momento de resolver la duda. En este caso, debería abstenerse de comer carne. Este ejemplo está basado en leyes de la Iglesia sobre el ayuno y la abstinencia antes de 1960. ¿Cómo hacer un buen examen de conciencia? Uno que va a confesarse con frecuencia no necesita pasar mucho tiempo examinando su conciencia, desgastando su mente sin ningún propósito y dándole a la escrupulosidad la oportunidad de ganar un punto de apoyo. El examen debería ser calmado pero serio. En primer paso, es oración fervorosa al Espíritu Santo, pidiéndole la luz y la gracia para conocer y detestar los pecados de uno. El examen debe traer a la mente el momento de la última buena confesión y si fue o no realizada, la penitencia. Debe cubrir los pecados de uno de pensamiento, palabra, obra, deseo y omisión. Primero, contra los mandamientos de Dios. Segundo, contra los preceptos o leyes de la Iglesia. Tercero, en relación a los 7 pecados capitales. Cuarto, en relación a la negligencia de los deberes de estado de vida de uno. Y quinto, en relación a las obras de misericordia corporales y espirituales omitidas. Aquellos que examinan sus conciencias todas las noches y van frecuentemente a la confesión fácilmente recordarán cualquier pecado mortal que puedan haber cometido, pero para los que van a la confesión raramente y son adictos a los hábitos pecaminosos o han hecho una serie de confesiones indignas, más que un vistazo rápido a su conciencia se necesita.
Tales personas deben comenzar su examen de conciencia unos cuantos días antes de ir a la confesión, recordando que esta confesión tal vez pueda decidir el destino de su alma para la eternidad. Sería muy útil para ellos seguir una forma de examen como la dada en este librito.